Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Para aquellos que se enganchan hoy por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 26 años hacemos medicina preventiva por diferentes medios, porque pensamos que es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Los médicos que nos visitan pertenecen al hospital público. Yo digo público y gratuita más o menos porque lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos, ¿no es cierto? Por eso debemos exigir una muy buena atención. También nos vienen a visitar de entidades privadas, pero de prestigio. Bien, les comento que hoy nos visita, bueno, como siempre estamos con nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Él nos va a hablar acerca de la diabetes. Y también nos visita la doctora Gloria Góngora. Ella pertenece, ¿no es cierto?, al servicio de medicina transfuncional de la Clínica San Camilo, responsable del área de donantes. También pertenece al staff del Hospital Gutiérrez, el Hospital de Niños, ¿no es cierto?, Ricardo Gutiérrez. El tema importantísimo es la importancia de la donación de sangre. Sabemos que dar sangre es dar vida. Y ya le doy las muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la diabetes, que fue la semana de la diabetes la semana pasada, y es una enfermedad, más que enfermedad es un síndrome, porque cada vez se van descubriendo más contactos y más que tiene con otras enfermedades, y más mecanismos que todavía no han alcanzado a vislumbrarse de por qué tiene tanto ataque a tantos órganos y tantas enfermedades concomitantes que produce. Tan dañina. Tan dañina, exactamente, eso es. Se están descubriendo recién los procesos metabólicos que se alteran en todos los órganos con la presencia de la diabetes. No es solo la falta de insulina, sino que es muchas otras cosas. Favaloro, ¿la gente, vos crees que en la actualidad está tomando más conciencia? ¿O dice, no importa, tomo la pastillita, igual ingiero azúcar? Bien, la pregunta. Es lo que yo digo siempre. Hay una sobrevaloración de la medicina moderna, creyendo que la medicina moderna y una pastillita mágica va a solucionar todo. Y no es así. Y entonces la gente en general baja la guardia en cuanto a la prevención. Tiene la esperanza de que se va a solucionar y ellos pueden seguir comiendo lo que quieren y, entre comillas, darse el gusto. Como los pacientes que vienen al consultorio y les digo que tiene hipertensión y que tiene que comer sin sal y me dice, no, yo le voy a seguir poniendo sal, usted deme una pastillita. La mágica. La mágica. No quiero hacer ningún esfuerzo ni resignar nada. La pastillita me lo solucionará todo. Y entonces es una pandemia en el mundo, es un problema socioeconómico que va a explotar, se calcula dentro de 25 o 30 años, porque para el año 2030, en 15 años nada más,
se calcula que se va a duplicar la población de diabéticos en el mundo en 15 años. Y por ejemplo, ¿tiene más posibilidad de tener diabetes una persona con mamá o papá con diabetes? Tiene una relación con la carga genética en la diabetes tipo 2, que se llama, o la diabetes del adulto. Es así, no la diabetes tipo 1, que no está demostrado. Y entonces la más frecuente, justamente se va difundiendo en el mundo desde el punto de vista genético y se va difundiendo por las costumbres o las malas costumbres alimenticias. Alimentarias. Hay otras personas que dicen, yo tengo diabetes porque ingiero mucho azúcar, ¿eso es cierto? Y es un factor importante, porque se va agotando la capacidad de producir insulina por el páncreas. Y si tiene el gen, que puede tener su intervención en el desarrollo o en que se desate esta enfermedad, hace propicia todas las condiciones para que comience a desarrollarse la diabetes en edades más tempranas y no en la edad del adulto, que es cuando empieza a fallar el páncreas. ¿Cuáles son de pronto las consecuencias que puede producirse en una persona con diabetes? La primera comentario que yo haría es que consulten, porque muchas veces lo que pasa es que no consultan, tienen síntomas y signos de ser diabéticos y tampoco consultan. Es decir, que comen mucho, engordan, orinan muchísimo, tienen cada vez más hambre, tienen cada vez más sed, pero no se hacen ver. Entonces, el primero es eso, pensar que uno puede tener diabetes, hacerse sobre todo a partir de los 50 años controles periódicos por lo menos una vez al año, tanto en el hombre como en la mujer, un control clínico estoy hablando, y pensar que entonces puede ser y después darle la importancia que tiene. Muchos niegan la enfermedad. Y sí, hasta que, yo, si querés, ¿te acordás la vez pasada? La anécdota que yo te conté. Fabulosa, recordala. Que vinieron un matrimonio al consultorio que lo mandó un amigo porque el señor le habían hecho una resonancia magnética y tenía la aorta abdominal a punto de taparse, tenía toda llena de arteriosclerosis, de placas, y estaba casi a punto de taparse. Y la primera causa que tenía... Entienda, es como el sarro de la pava. El sarro de la pava, pero que ya había llenado la pava en un 99%. Esa es la diferencia. Y entonces vinieron, le expliqué la gravedad de lo que tenía, que había que operarlo y solucionar esto, pero que lo importante era la causa, que era la diabetes y que había que tratar eso. Le expliqué todas las condiciones y todo lo que las conductas que tenía que empezar a tomar y a cambiar. Y la anécdota es que cuando yo terminé de hablar y dije todo esto, se miraron los dos a la cara así y dijeron, ¿y ahora qué hacemos con el kilo de dulce de batata que acabamos de comprar? Y bueno, interesante. Era más importante eso que la operación que le venía. El problema más importante era cómo se comían el kilo de dulce de batata que acababan de comprar. Exacto. Es interesante, ¿viste? Esa es la psicología de la gente. Y no sé si fuiste vos o otro médico que contó que una persona muy obesa, ¿no es cierto?, se enteró que tenía diabetes y dejó de ir al médico. Claro, sí. ¿Ah? Ese también hizo la maniobra del avestruz, negó la enfermedad y que siga para adelante. Se confundió el médico. Esos son los casos más problemáticos porque después vienen con una manifestación florida de todas las patologías cardiovasculares y renales y oculares que da la diabetes, porque la diabetes tiene órganos blancos, que se llama, que ataca más. Vos decís, después vienen, no, lo llevan. O llega en un momento que ya la voluntad la perdió, ¿no? Sí, bueno, pero cuando se complica mucho, empiezan a tener problemas para caminar, hacen necrosis en las piernas, problemas, infartos coronarios, infartos al corazón, algunos ACV o tienen problemas renales, etcétera. Bueno, al final los traen, vienen, pero bueno, ya es un poco tarde, ¿no? Y el diabético se tiene que cuidar de, por ejemplo, si se lastima los pies, o sea, si él se va a cortar una uña, preferible que llame a una podóloga, ¿no? Ese es el avanzado, el diabético también que tiene manifestaciones ya importantes, porque, como yo dije, ataca todos los órganos
y, por ejemplo, produce por las microlesiones en la microcirculación, lo que se llama la microangiopatía diabética, produce, por ejemplo, neuritis en los nervios que producen dolores y o anestesias localizadas, y produce también alteraciones en la circulación de la piel y aparecen necrosis en la planta de los pies, necrosis en la piel de las piernas, en los maleolos. ¿Te parece que en el próximo bloque se explique qué es una necrosis? Bueno, cómo no. Bien, vamos ahora a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Comienzo espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Mariano Favaloro, habíamos quedado que nos ibas a explicar qué era una necrosis. Una necrosis es, en este caso, hablando de la diabetes, es la enfermedad de los pequeños vasos que dan irrigación y nutrición a la piel, en este caso en particular de los diabéticos, y entonces la piel se empieza a morir y aparecen úlceras necróticas porque está la piel muerta, y entonces el problema más grave de esto es que son muy difíciles de curar porque la piel ya está necrosada, la alteración circulatoria progresa y entonces es muy difícil revertir este cuadro. Es un calvario para los pacientes que tienen diabetes tener úlceras diabéticas. Mucho cuidado porque de ahí viene las amputaciones, ¿no es cierto? Si no se trata claro, en su debido porque además tiempo. está alterada también lo que nosotros llamamos macrocirculación, o sea, las arterias principales de la pierna también se van enfermando. La enfermedad es difusa y se llena de placas arterioscleróticas y se va tapando toda la arteria. Ya ni los bypasses pueden hacerse porque no es que hay una obstrucción y entonces la saltamos con un puente, con vena, o sea, o con arteria de plástico. Acá está toda la arteria enferma y no hay lugar a donde hacer un puente o revascularizar o llevar sangre. Bueno, ¿qué pasa con los productos dietéticos? Porque las personas por ahí dicen, bueno, voy a comer mermelada dietética porque esto es lo que aconsejan, ¿no? Baja en azúcar. Y se come medio tarro o un cuarto de tarro. ¿Qué sí, pasa? Claro, esa es la mala interpretación, como siempre, de los beneficios que puede dar un producto, o la sobrevaloración. O sea, si va a comer productos bajos en calorías o bajos sobre todo en contenido de azúcar, que coma lo mismo o igualmente menos de lo que hubiera comido si tuviera azúcar. Porque no quiere decir que porque no tiene azúcar puedo comer lo que quiero, porque algo tiene, está comiendo algo, está comiendo menos azúcar, pero está comiendo proteínas, a lo mejor porque lo que no tiene de azúcar lo llenan con gelatina, que es proteínas. Y eso tiene las mismas calorías que el azúcar. Entonces, está reemplazando una caloría por la otra. Va a utilizar menos insulina, pero necesita también insulina. Y entonces,
finalmente tiene la ingesta de las mismas calorías con azúcar que sin azúcar. Bien, edulcorantes. Edulcorantes son los productos que endulzan los alimentos. Esa sería la definición. Hay naturales y artificiales. Los habituales y más conocidos son el azúcar y la miel, que son los edulcorantes naturales que más endulzan. Y después aparecen los edulcorantes naturales, por ejemplo vegetales, como la stevia, que está en estudio y no está aprobada en el resto del mundo, porque no se sabe todavía, no se han hecho estudios poblacionales, esos que le dan mucho a la rata, a ver qué pasa, y entonces no está aprobado en el resto del mundo. ¿Por qué uno dice natural? No tiene por qué hacer mal. Así es, pero también hay venenos naturales muy poderosos, que por supuesto nadie ingiere. Exactamente. Y yo no quiero decir que esto sea veneno ni nada por el estilo, pero en general todo lo que es natural, tomado en su justa medida, es bueno. Pero no sabemos qué pasa si es usado en una cantidad más o menos importante para los alimentos. Lo que sí sé que tiene un sabor muy desagradable para mi paladar. Ese es el otro, no tiene un sabor dulce constante. Sí. Tampoco, no se sabe bien qué pasa con eso. Hay firmas ahora que lo están tratando de imponer, veremos. Lo que pasa también que no es la stevia sola, es la stevia mezclada con otros edulcorantes. Entonces, usan menos de los otros edulcorantes, pero no es stevia pura. No está todo supeditado al efecto de la stevia. Uh-huh. Por ejemplo, los edulcorantes dicen muy claramente 8 gotitas colocar. 8 gotitas son una cucharada de café. Y realmente quien está acostumbrado a consumir edulcorantes son 2 chorros. En 2 chorros son 80 gotitas. Eso también es perjudicial. Y se cubren poniendo el uso de 8 gotitas. Pregunto, ¿quién lee realmente lo que dice cómo consumir el edulcorante? Y sí, porque en última instancia es casi como se puede considerar un medicamento. Y el medicamento tiene que tener sus dosis y sus usos. Uh-huh. Lo que pasa que como son de venta libre y son de uso habitual, se cree que todo lo de venta libre es inofensivo. No se lo toma, claro, no se lo toma, como que también tiene sus limitaciones. No se pone la dosis esa de 8 gotitas con mucho ahínco en la, para nada, en la cosa. Nada. Claro, para nada. Entonces la gente cree que es totalmente inocuo. Y el edulcorante, por ejemplo, ¿qué sustancias tóxicas o nocivas puede llegar a tener? No, generalmente tienen ciclamato, aspartamo, todo eso. Todos tienen una larga historia, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, la sacarina se descubrió en 1897, y desde esa época se sintetiza, se utilizó, ¿no? Hasta que al final se le dio un uso comercial cuando el azúcar se fue encareciendo. Y hay que tener claramente un concepto. La industria promueve los edulcorantes. La industria alimenticia habla con la industria química para que produzcan edulcorantes artificiales, porque la finalidad última es conseguir algo más barato que el azúcar, que endulce más y que sea más barato. Esa es la finalidad. Si no, no existirían los edulcorantes artificiales, salvo que son útiles para los diabéticos, como dijimos. Pero que con una buena publicidad, entre comillas, se vende y es un comercio. Exactamente. Es para comercializarlo existen. Desgraciadamente, si uno mira, tendría que ser pasado por ADMAT en cuanto a que tengan mayores controles. Claro. Y lo que pasa también que como ocurre con ciertos alimentos, con ciertos medicamentos, no existe la dosis letal. O sea que hay muchos medicamentos que dicen, si tomás 50 veces más te podés morir. Claro. Acá no pero se la dosis letal eso. Es la acumulación a través del tiempo, 40 años, 50 años del cuando consumo. Tienen efecto acumulativo, a veces sí. Está. Lo que sí, el ciclamato finalmente se prohibió en Estados Unidos, se usa en muchísimos países. Perdóname, el ciclamato se utilizaba... Es un edulcorante artificial también. Coca-Cola, total, no es que nos estamos publicitando porque ya es sí, algo... Las bebidas colas. Las bebidas cola, pero principalmente ella... Sí.
sacó de la Coca Light la sustancia, ¿no es cierto? Porque se lo prohibieron en Estados Unidos. Exacto. Por eso. O sea que entonces, por algo fue. Unificaron la fórmula de todo el mundo. Exacto. Para ¿El no ciclamato tener era que suprimieron? Claro, el Ajá. ciclamato. Y el aspartamo es una de las sustancias para la momificación que se utiliza. Sí, tiene muchos parientes químicos, Sí. y tiene también una larga historia en Estados Unidos, porque el aspartamo también se lo relacionó con el cáncer de cerebro, que aparecían cánceres cerebrales No lo sabía. en los pacientes en las personas que tomaban mucho ciclamato, y en ratas, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces eso hizo que en 1970 más o menos se desarrolló el aspartamo, hizo que en la década del 80 se prohibiera. Y después la industria volvió a hacer nuevos estudios, parece que hizo un aporte muy importante, apoyó a la FDA, y la FDA finalmente la ha aprobado. Y entonces se vuelve a utilizar en Estados Unidos, está aprobada, con limitaciones en cuanto, por ejemplo, no se puede usar para alimentos que se van a cocer, a cocinar, no soporta, se degrada Que con el tampoco calor. lo dice. No lo dice. Si uno lee la No lo etiqueta, dice. hay algunos, yo creo que hay uno que lo dicen prohibido cocinar, ¿no? Y no se habla de los efectos colaterales que puede tener, que también se ha demostrado, y se han hecho estudios poblacionales, y ya demostrado que, por ejemplo, cuando uno toma el aspartamo, mientras uno tiene aspartamo circulante, se alteran los procesos cognitivos cerebrales. Entonces uno adquiere menos conocimientos que si no estuviera circulando aspartamo, si está estudiando, por ejemplo. Eso se demostró, pero se lo pasa por alto, no tiene mucha importancia. Claro. Sigamos haciendo el negocio, Pero te usamos el sonreís, aspartamo, ¿no es que es cierto? barato. Porque Y no sí, estamos claro. en la TV. Sí, falta la Pues si no televisión. dice sí. el Que diga. doctor Favaloro dice que no tiene importancia, Sí, es tremendo como- lo que pasa. Como, O sea, como se habla el vil mucho ahora. comercio, el Claro. vil comercio. Como se habla mucho ahora de los con los políticos del el lenguaje corporal, que se pierde la gente por la radio, Exacto. es los movimientos corporales que yo hice y la sonrisa que hice. Pero ¿no? ya el político está anestesiado. Sí, pero está anestesiado, pero el lenguaje corporal no lo No, pueden evitar. que si está anestesiado está duro, y si está o relajado no hace nada, porque pienso que hoy en día Sí. hasta tienen Le dicen que no haga maestros nada. que les Sí, sí, enseñan, tienen los ¿no? maestros, sí, O todo sea, si lo- me rasco la cabeza, si me toco Sí, la sí. nariz, mi posición de hombro, la saben todas, Mariano. Sí, pero igual ante preguntas y eso tienen Está la ciertos incomodidad. rictus faciales sí. que a veces no lo pueden evitar, y eso Sí. ya significa muchísimo. Exacto. Un rictus También facial. el televidente lo tiene que valorar y estar en eso, ¿no? Y a Porque hay veces sí, a cositas veces no, hay que tener imperceptibles. ese conocimiento o ese valorar no solo Sí. cuando uno ve televisión, no solo lo que se escucha, sino lo que se ve en la cara. Por algo le hacen un primer plano de la cara. Exacto, ahora que- yo pienso que Mariano vaya chiste, ¿no es cierto? Y estamos todos muy politizados. Como son siempre los mismos que van dando vuelta por todos lados, uno ya cuando los ve, los conoce, aunque no los escuche, lamentablemente. Así es, sí. Porque, bueno, sabemos que la política no se renueva, ¿no? O si se renueva es muy poquito. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelántese al Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo,
Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Estamos con la doctora Gloria Góngora, que pertenece al Servicio de Medicina Transfuncional de la Clínica San Camilo y es responsable del área de donantes. También pertenece al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y hoy nos va a hablar de un tema importantísimo como es la donación de sangre. Muy buenos días, ¿cómo te encontrás, Góngora? Buenos días, encantada y agradecida de poder participar en el programa, porque realmente es como que necesitamos mucho de ustedes, los comunicadores, para poder acercarnos a la población. Nosotros somos médicos que no interactuamos en forma directa, no tenemos un trato tan directo como las demás especialidades. Pero tenemos un trabajo silencioso y de acompañamiento a todas las especialidades, particularmente las quirúrgicas, los pacientes oncológicos. Ya lo creo, ¿Qué importancia tiene exactamente la importancia donación? de la donación, ¿no? Y sin la donación de sangre no habría transfusión. O sea, la razón de ser, el primer eslabón de la cadena terapéutica comienza precisamente en la donación de sangre. Y a lo que apuntamos permanentemente es a tener una mejora continua, digamos, a mejorar la calidad de la sangre que disponemos para nuestros pacientes. ¿Y qué es una transfusión y qué importancia tiene dentro de los cuidados de la salud? La transfusión de sangre a veces está un poco desvalorizada. La gente está tan incorporada, es algo tan habitual dentro de la atención médica que no se le ha dado quizás la importancia que realmente tiene. Hay que tener presente que no solo el paciente quirúrgico en las cirugías importantes, hoy en día se trata cada vez más de transfundir lo menos posible, entonces las cirugías que antes sí llevaban sangre, hoy llevan muy escasa cantidad de unidades. Pero hay situaciones como puede ser un accidente automovilístico, una hemorragia digestiva, alguien más sano que una mujer que va a tener su parto puede tener una complicación y tener una gran demanda urgente, no solamente de glóbulos rojos, sino plasma, plaquetas, todos los componentes que obtenemos a partir de la sangre. Hay un concepto que la gente no tiene, que es que la sangre no se utiliza como el donante la proporciona, sino que inmediatamente pasa, una vez de obtenida la unidad de sangre, pasa al laboratorio de fraccionamiento y a partir de ella se obtienen estos diferentes componentes que mencioné.
Por ejemplo, una persona común quiere donar sangre, vamos a empezar todos los pasos a seguir, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones debe reunir el donante en cuanto a la edad, en cuanto a enfermedades que tuvo? Bueno, retomando un poco la idea de lo que te decía, de que tratamos de proporcionar cada vez la mayor seguridad posible en cuanto a la transfusión, tenemos que pensar que todo el trabajo que hacemos en el donante de sangre apunta a que ese donante sea voluntario. O sea, hoy desde hace muchos años estamos trabajando para cambiar ese paradigma, ese sufrimiento, esa complicación agregada que le damos al contexto del paciente, de que solicitarle los donantes de sangre. Está demostrado que los donantes que vienen relacionados con el paciente o de reposición, como se les solía llamar, son mucho más riesgosos que los donantes voluntarios. Y creo que por ahí, más que la edad y el peso y todo lo demás, ya va por añadidura. Pero lo importante, donde tenemos que hacer el foco, es a cambiar, a concientizar a la población. La comunidad tiene que tomar conciencia que todas aquellas personas que se sientan sanas, que gocen de buena salud, donante de sangre es sinónimo de persona que goza de buena salud. ¿Y a partir de qué edad? A partir de los 17 años, con autorización de madre, padre o tutor, y hasta los 65 años. Pero los 65 años es una forma de poner un margen. En realidad, un donante puede tener 67, 68 y tener una excelente salud. Hoy en día se ha prolongado mucho la calidad de vida y llegamos con personas de edad avanzada y muy buena calidad de salud. Por ejemplo, el donante, ¿qué medidas debe tomar antes de donar y después de donar? Eso es muy importante que lo podamos transmitir, porque a veces hay mucha confusión y muchos mitos con respecto de esto. El donante tiene que estar bien desayunado. Su organismo no tiene que sufrir el ayuno. O sea, tiene que tomar su desayuno habitual y, como recomendación, abundantes líquidos, agua, jugos, lo que le prefiera, pero tanto antes de donar como después de donar. Todas las 24 horas posteriores a la donación es el momento que necesita para recuperar el volumen perdido. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que existen varios grupos sanguíneos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Bueno, en general los grupos sanguíneos son el 0, el A, el B y el AB. Estas cuatro categorías se dividen la población en RH positivos y RH negativos. Los RH negativos son menos del 15% de la población. Y quizás es el grupo de personas que tiene mayor conciencia del valor y de la necesidad que tiene la sangre, porque les cuesta más conseguir sangre de su tipo. Y en general se convierten con mayor facilidad a donantes voluntarios. ¿Y qué existe de pronto la sangre universal? ¿Qué diferencia tiene con el resto? Esa era una terminología que prácticamente ha caído en desuso. Se hablaba del donante universal y del receptor universal y se tomaba como referencia al grupo 0 y como receptor a la B. O sea, el donante era el 0 y el receptor el AB. En realidad eso ha caído en desuso porque hoy en día hacemos el mejor uso de los recursos que podamos. O sea, a cada paciente se le suministra sangre de su propio grupo, porque si usáramos el grupo 0 en forma indiscriminada, cuando realmente tengamos un paciente de grupo 0 no tendríamos la suficiente reserva. Uh-huh. Hace un ratito vos hablabas de el donante, la importancia del donante altruista, el voluntario. Exactamente. Yo tengo entendido ya desde años que hay muchos hospitales donde hay gente que va a donar y vende su sangre. ¿En los hospitales? En los hospitales, lo he visto yo. En las salas, en las guardias, afuera, gente vendiendo su sangre.
Yo realmente desconozco que eso concretamente, no puedo decir que eso lo haya visto. Sí. Estamos siempre muy alertas a si vemos algo extraño en cuanto al tipo de donante. Exacto. Eso es uno, digamos, en las categorías de donantes voluntario y altruista y de repetición, porque una cosa es el donante voluntario que hoy dona por un ataque de voluntarismo, de altruismo, ¿sí? Pero lo importante es repetir el acto en el tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, que trabaja junto con la OPS para América Latina y el Caribe, lo que nos recomiendan son 2 donaciones por año. Y a eso iba con respecto de aumentar la seguridad transfusional, aumentar la calidad, sabiendo que estamos disminuyendo el riesgo de la transmisión de infecciones. Entonces, en un extremo tendríamos al donante voluntario altruista que cumple con las 2 donaciones por año, y en el otro extremo, como lo más nefasto, el donante remunerado que vos estás planteando. Realmente nosotros estamos siempre muy atentos, pero es algo excepcional. Yo diría que en nuestro país no es, digamos, algo habitual que se comercie con la sangre. Por suerte hay mucha conciencia desde el lado de la hemoterapia, del lado del servicio de medicina transfusional. No tiene nada que ver la parte de hemoterapia. No, para nada. Sabemos, obviamente que eso es ilegal. No, se ha visto mucho. O sea, yo estuve 10 años en el Garrahan, 10 en el Santoyani, 4 en el Eva Perón de San Martín. O sea que no soy periodista de estar en cámara o estar en micrófono. Pero ocurren muchas cosas que escapan de pronto a los médicos y escapan quizá tal vez también al director del hospital. Pero se ve que hay mucha gente que lucra, incluso cuando uno va a sacar un turno al hospital, sale la persona, por ejemplo, yo estuve, no voy a decir el hospital, pero en un centro de ortopedia, donde salió la enfermera y decía García, Pérez, y no estaba ninguno, 10, 15. Entonces a mí me llamó la atención y me puse a averiguar, y bueno, a las 4 de la mañana hay gente que se dedica a ir a los hospitales, sacar 20 números y después los vendía 100 pesos para ser atendida. Claro. Entonces se ven muchas cosas, yo no puedo... pero esto está al margen y usted no tiene, vos no tenés nada que ver en el asunto, yo ¿no? No sí. Creo que eso se pueda... El arreglo entre la familia, que tienen donantes y no tienen, y agarran a alguna persona así ocasional y le ofrecen unos pesos, pero no tiene nada que ver ni el hospital, ni el banco de sangre, ni nada por el estilo. No tiene nada que ver, siempre y cuando el hospital no mire para el otro lado. No, perdón. Bien. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación de supervisar y gestionar el acto de la donación. Y no hay motivo para que eso ocurra. No hay ningún motivo para que eso ocurra, porque justamente a lo que estaba apuntando es que a nadie se le pone la espada en el cuello para decir usted tiene que traer donantes sí o sí. Justamente ahora en septiembre salió una resolución desde el Ministerio de la Nación que prohíbe el condicionamiento. Si en algún lugar se hiciera, que creo que realmente hoy en día no se realiza, pero bueno, recordarás, Mariano, que nosotros en Fundación, yo trabajé en Fundación de Favaloro más de 20 años, teníamos un plantel muy numeroso de donantes voluntarios. Eso es trabajo diario, simplemente con eso se logra fidelizar donantes por la buena atención, por el buen trato y por la concientización, educación e información. Totalmente. La gente no va a hacer donación voluntaria por resolución. No. Lo que estamos necesitando, además, aparte del gran trabajo que hacemos los hemoterapeutas en forma permanente para no condicionar ningún tipo, porque eso ya
ya es decadente, o sea, no se hace, no se condicionan las transfusiones ni los tratamientos, así que la familia no tiene motivo por qué traer donantes pagos, no está condicionado a eso el tratamiento. Bien, hacemos una pequeña pausa y luego continuamos, ¿te parece? Necesitaría aclarar algo Bueno, más. bárbaro, adelante. Comienzo espacio publicitario. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Peina la señora Ana María Carlos Michalek para Ricardo y Carlos Peluqueros. Cosquín 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para turnos, comuníquese al 4642-5598. Fin espacio publicitario. Continuamos con Hablemos de Salud, estamos con la doctora Gloria Góngora y estamos hablando precisamente de, que la donación de sangre, obvio que sabemos, que por solidaridad siempre fue gratuita y debe ser gratuita. Que pasan cosas malas o buenas, lo sabemos. Pedimos de pronto a los directores del hospital que estén atentos, que estén en las salas de guardia, que estén por alrededor, que caminen los hospitales, para que, que realmente se pueda seguir creyendo, ¿no? En que la sangre realmente es y debe y será ser gratuita, porque es algo que lo genera el ser humano y no podemos vender ni órganos, ni sangre, nada. Precisamente en relación con eso, tenemos, podemos tener la tranquilidad que en el gobierno de la ciudad, al menos que es el ámbito donde yo me muevo, tenemos lo que se llama la red de hemoterapia. La red de hemoterapia es coordinado por la doctora Noemí Lena, que junto con la licenciada Becker trabajan en forma incansable haciendo colectas para proveer de sangre a los diferentes hospitales del gobierno de la ciudad. No solamente ellas, obviamente, todo el grupo médico que conforma los diferentes servicios de hemoterapia que la acompañan, porque solas no pueden hacer una campaña, pero lo que se llaman colectas o campañas de sangre que ustedes habrán visto en el Obelisco, en diferentes empresas, en UADE, en diferentes universidades. Hay que agradecerle a esa gente el esfuerzo que hace, tanto los médicos como los técnicos, ¿sí? Que son los que nos ponen el hombro para que podamos tener sangre para todos los hospitales de la ciudad. Quedó más que claro. Te hago otra pregunta. ¿Cómo se detecta que una sangre es segura? La sangre, para poder ser útil del punto de vista terapéutico, pasa por varios procesos, ¿sí? Debe ser estudiada para las infecciones de transmisión transfusional, que son el Chagas, endémico en nuestro país, descartar la presencia de sífilis, ¿sí? Y las virales, hepatitis B, hepatitis C, el SIDA, el HTLV y brucelosis. Bien. Podemos decir que en nuestro país tenemos una sangre segura. Volvemos al principio y de lo que te planteaba. Dentro de los dos extremos que te mencioné, el donante voluntario, altruista y repetido, habitual, y el remunerado, tenemos toda una escala de grises. ¿Cuáles son? Nosotros hablamos de que tenemos aproximadamente entre el 60 y el 70% de la población de donantes son de reposición.
los donantes todavía son de reposición. O sea, si se ha avanzado mucho a través del plan del Ministerio de la Nación, que partimos en la década del 90 de un 3 a un 5% de donantes voluntarios, hoy estamos entre el 30 al 35% de donantes voluntarios. Tenemos un ejemplo como el Hospital Garrahan, que lleva 4 años con 100% de donantes voluntarios, ¿sí? Pero son excepciones. En la mayoría, cuando tomamos todo el territorio del gobierno de la ciudad, de la capital federal, tenemos alrededor del 30 al 35% de donantes voluntarios. O sea que entre un 60 y un 70% son donantes de reposición. Muchas veces lo que ocurre con el donante de reposición o relacionado con el paciente es que está donando por primera vez, porque se lo pidieron, porque lo convocaron, no viene a conciencia, informado, experimentado, no conoce el proceso de la donación y a veces no tiene conciencia de información que puede ser importante e irrelevante. Pero se le da un cuestionario, ¿no es cierto? Sí, pero ese cuestionario, al margen, y como ustedes hablaban hoy del lenguaje corporal, muchas veces nos obliga a un descarte interno porque se niegan determinadas cuestiones. Pero bueno, a pesar de hacer un intenso trabajo en cuanto a la selección del donante, un trabajo cada vez más complejo desde el laboratorio de detección de infecciones. Tengamos en cuenta que no en forma general, pero todos los hospitales del gobierno de la ciudad, incluso la clínica San Camilo, que estoy representando en este momento, enviamos las muestras de los donantes a hacer estudio de biología molecular. O sea, ya no solo buscamos el anticuerpo para el virus o el agente patógeno, sino que además buscamos al ADN, al ARN viral, particularmente para hepatitis C, hepatitis B y HIV. Ahora, los países desarrollados, que ya nos llevan un largo trecho y han avanzado en esto, también han encontrado lo que se llama el periodo de ventana, a pesar de hacer biología molecular. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro que lo que realmente va a mejorar la seguridad transfusional es cambiar la población de donantes, cambiar de paradigma, no esperar que nos pidan que vayamos a donar sangre. Lo que tenemos que tener claro es que todos los días se hacen miles de transfusiones de diferentes componentes y que necesitamos que la gente tome conciencia que no hace falta que le pidan, que no hace falta que lo inviten, que no hace falta un nombre, que tiene que concurrir a los hospitales, al lugar donde le sea más cómodo, ahora quedó donde más él que se claro, sienta cómodo. que hay que ser solidario. Y hay que ser solidario. ¿Qué es el periodo ventana? El periodo de ventana es justamente esto, lo que te estaba explicando. ¿Son 6 meses? No son 6 meses. Por eso quiero que me expliques. No son 6 meses. Se ha acortado mucho el periodo de ventana, particularmente para HIV, para hepatitis C se ha cortado muchísimo y también para hepatitis B, que son las 3 por las cuales se hace biología molecular. Ajá. Pero nunca va a ser presencia cero. El periodo de ventana se da cuando la persona ha contraído la infección recientemente, ¿sí? Y es variable con cada una de las patologías, con cada una de las infecciones, no es un único periodo para todas, y que el laboratorio no puede detectarlo, no dan reactivas las pruebas, da no reactivo. Por consiguiente, esa sangre, esos componentes se utilizan, se transfunden en una persona y hay alta chance de infectarle. Por eso es que tanto insistimos en que la donación tiene que ser voluntaria, de gente informada, concientizada, comprometida con su comunidad y que done en forma repetida y habitual. Bien. ¿Una persona con tatuajes o piercing puede dar sangre? Una vez cumplido su periodo de diferimiento, que está establecido en 12 meses, tatuajes, piercing, acupuntura, hay diferentes diferimientos para diferentes entidades, como puede ser si el donante ha tenido un antecedente de un infarto de miocardio, obviamente que no puede donar. Si tiene colocado un stent, está hablando de que hay enfermedad en las arterias, por consiguiente no puede donar, ¿sí? Pero las personas que son hipertensas, por ejemplo, y están bien controladas, llevan bien un régimen dietético adecuado, pueden donar sangre. Hace unos minutos hablaste de las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? ¿Todos podemos ser donantes de ellas?
Sí, hay que entender que no solamente se puede donar sangre, también se pueden donar a través de los aportes que ha hecho la tecnología, de los separadores celulares, se puede donar plaquetas y así podemos obtener un concentrado de plaquetas único que puede permitir transfundir a más de un paciente. Hay que tener en claro que por cada donación se obtiene una unidad de plaquetas y una unidad de plaquetas alcanza para aproximadamente, para redondear, 10 kilos de peso. O sea que una persona que pesa 50 kilos necesita de 5 donaciones. Y otra cuestión que hay que tener muy presente es que las plaquetas duran solamente 5 días y casi se pierde un día en los estudios. Mediante la plaquetaféresis se obtiene un concentrado de plaquetas de un solo donante que puede rendir hasta 2 transfusiones para el mismo paciente o pacientes diferentes. Bien, de una extracción de sangre, ¿qué se puede aprovechar? De la donación de sangre, que son aproximadamente 450 mililitros. Ese es otro mito que muchos dicen, no, me sacaron como 1 litro. No, eso es imposible, porque el descartable, eso es otra cosa que es fundamental que la gente sepa, se usa un material descartable, que es de un único uso, que no tiene ningún riesgo de contraer ninguna infección por donar sangre. Los que tenemos riesgo somos nosotros, los que manipulamos esa sangre hasta que están los estudios y aún un riesgo residual a aquellos que la reciben, pero que es mínimo, pero que bueno, no podemos negar que existe y que por lo cual trabajamos permanentemente. La donación de sangre son 450 mililitros y de una donación se obtiene, como les decía, una unidad de glóbulos rojos que tiene aproximadamente un volumen de 300 mililitros, una unidad de plasma, una unidad de plaquetas y se puede obtener también un concentrado de crioprecipitado que es factor 1, materia prima para la coagulación. También me parece que es muy importante que la gente sepa que la donación de sangre llega más allá del acto transfusional y que el plasma, como tiene un almacenamiento de 1 año, es como que siempre hay un remanente de plasma que no se utiliza para la práctica transfusional porque excede la necesidad, la demanda. Entonces, todos los servicios de hemoterapia derivan, la gran mayoría, su plasma excedente a la planta procesadora de hemoderivados que se encuentra en Córdoba y que depende de la Universidad de Córdoba, es una planta modelo que tenemos el orgullo de tener en nuestro país, que no solo procesa el plasma excedente de nuestro país, sino a veces de países vecinos como Uruguay, Paraguay, que envían su plasma para convertirlos en hemoderivados. ¿Sí? Los hemoderivados son los frasquitos esos que solemos ver, albúmina al 20%, tan necesaria para la patología renal, la patología hepática, gamma globulinas, indispensable para los pacientitos que nacen con una patología congénita del sistema inmune y que con esa aplicación periódica de la gamma globulina les permite llevar una vida mucho más normal y más libre de infecciones. La última pregunta, tenemos menos de 1 minuto. Que no quiero dejarla de hacer. Por ejemplo, que la gente se pregunta, ¿no es cierto? ¿Llegará el día en que la sangre pueda ser suplantada por algo químico? Hay que olvidarse de eso. La sangre es un tejido que cumple múltiples funciones y es imposible con un solo producto reemplazar todas las funciones que tiene. Pensemos que es el transporte de oxígeno, la parte capital de la función del glóbulo rojo, la coagulación a través del plasma y de las plaquetas, y bueno, es como vehículo para conservar la temperatura y la eliminación de los desechos. Y no quiero perder la oportunidad de en este mes de noviembre, cuando se festeja el Día Nacional del Donante Voluntario o del Donante de Sangre, saludar a todos los donantes de sangre del país y decirles cuánto le agradecemos, que sin ellos no tenemos razón de ser. Sin ellos no podremos brindar el tratamiento que necesitan nuestros pacientes. Perfecto. Y yo le quiero mandar un beso muy grande a Ana del Pozo, que por años vino a hablar al programa y con la misma pasión que hablás vos, defendía la sangre y los donantes, Anita del Pozo. Y yo soy su alumna y siempre le estoy muy agradecida. No sabía. Me siento orgullosa de haberlo sido. Es amorosa realmente.
Bueno, lamentablemente nuestro programa llegó a su fin, 13 horas en punto. Gracias por haber venido, gracias por tu charla. Muchísimas gracias, Mariano Favaloro. Gracias a vos, como siempre. Desde ya te voy a invitar para una charla nueva. Muchísimas gracias, le quedo muy agradecida. Al contrario. Porque los necesitamos y mucho. A las órdenes para cuantas veces nos necesiten. Bien, con respecto a la audiencia, muchas gracias por escucharnos, por vernos por internet. Y recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,